Volvemos y estamos en esta segunda parte. Y bueno, y acá en este momento vamos a hacer un poquitito de historia y vamos a hablar de, por ejemplo, quién no tuvo una seño, quién no tuvo un profe en la secundaria o un seño en la primaria que le dijo unas palabras que siempre las recuerda, ¿no? En el caso mío me acuerdo en la Avellaneda, corriendo por las verjas ahí, haciéndome el intruso. Bueno, en ese momento no había rejas, pero no me voy a poner tan melancólico. Vamos a presentar a los protagonistas de este espacio y se la presentamos. Antes de presentarme, quiero agradecer a este grupo de docentes por su invitación en su programa y felicitarlos por el emprendimiento de este nuevo proyecto. Bueno, mi nombre es Claudia Quintero, nací y crecí en Desiderio Tello, departamento Rosario Vera Peñalosa de esta provincia. En la actualidad vivo acá en Capital, soy profesora de matemática y estoy ejerciendo mi función como rectora en una escuela de nivel secundario, el Colegio Provincial número 8 de acá de Capital. Bueno, cuando me propusieron esta idea de que pudiera contar o recordar alguna experiencia por mis pasos en el sistema educativo, se me vino a la memoria muchísimas cosas. En primer lugar, mis padres que vivían en el interior, mis maestros de la primaria, mis compañeros de la primaria y amigos de allá del pueblo. Y bueno, más allá que pudiera comentar una experiencia personal, yo creo que mi narración o mi recuerdo es en representación de aquel grupo de jóvenes de los años 70 y también de los 60, que hubo algunos. Yo soy de la década del 70, que bueno, para poder finalizar nuestro nivel secundario tuvimos que emigrar del pueblo porque en aquel entonces no había escuela secundaria, solo pudimos cursar la primaria en el pueblo y bueno, la verdad que mis mejores recuerdos son del sacrificio y el esfuerzo que hicieron mis padres, porque éramos una familia numerosa, 7 hermanos, y bueno, y de mis grandes maestros de aquel entonces, que aún viven algunos en el pueblo y otros no están en el pueblo, pero creo que ellos fueron los grandes impulsores y nuestros grandes referentes de aquel grupo de chicos, porque siempre nos estuvieron impulsando a que continuáramos la escuela junto con nuestros padres y los padres de este grupo de jóvenes que vivían en el pueblo, que era la única manera del progreso y de tener una mejor vida, digamos, en todos los aspectos, tanto en lo académico como en el progreso. Y bueno, fue así que a muy temprana edad, entre los 12 y 13 años, tuvimos que marcharnos del pueblo para hacer nuestra escuela secundaria. Y en aquel entonces en el pueblo, ahora en la actualidad ha progresado bastante, pero en aquella época había muy pocos medios de transporte. También en cuanto a la conectividad, cero, solo había un teléfono en el correo. También otros servicios como la luz, por ejemplo, había un grupo de electrógeno que a las 12 de la noche se cortaba la luz y todo el mundo no podía hacer nada más. Ese era el horario tope que teníamos para la salida. Y bueno, y también en ese entonces pasaba el tren de carga, que muchas veces tuve que viajar porque mi primer año lo hice en Villa de Soto, provincia de Córdoba, porque en ese entonces mi hermano mayor estaba estudiando allí en Soto, en la escuela técnica, como interno, y mis padres tomaron la decisión que yo me fuera también con él, pero yo paraba en una pensión. Y muchas veces tuvimos que viajar en el tren de carga. Yo era la única mujer con ese grupo de chicos,
Mis otros compañeros se fueron a otro lugar, a Chepe, a Olta, a San Juan, con familiares, en pensión. O sea que fue bastante difícil porque a muy temprana edad nos tuvimos que reorganizarnos, independizarnos, porque en una pensión, o sea, vos tenés que saber organizarte tus tiempos, tus momentos de estudio y ser muy responsable. Y a nosotros, nuestros padres no nos daban otra opción. Era la secundaria 5 años y 5 años te tenías que recibir, no tenías que llevarte ningún espacio. Y bueno, fue así que pudimos llegar a nuestras metas, muchos de los chicos de los que salimos del pueblo. Y después la secundaria la terminé en Chepe, porque mi hermano se recibió y bueno, los números no daban. Así que, y otro de mis hermanos más chicos también tenía que estudiar, que él sí se fue a Soto también. Y bueno, terminé mi secundaria en Chepe, el profesorado de enseñanza primaria también en Chepe y el profesorado de matemática acá en Capital y la licenciatura en la universidad. Así que, bueno, yo un poco lo relacionaba con la actualidad, con este momento que estamos viviendo y bueno, me imaginaba muchas cosas, entre ellas algunas cosas que fueron duras y que bueno, en la actualidad muchos chicos también esta pandemia ha podido visibilizar muchas cosas, las diferencias que hay. Yo ahora en la actualidad como directora lo puedo ver, más allá que tengamos conectividad, pero ha dejado visible las diferencias, inclusive hasta en nosotros, los docentes, algunos que teníamos más contacto, más afinidad con lo tecnológico, otros no lo tenían y que se tuvieron que esforzar para poder dar las clases virtuales. Y también se han notado las diferencias que hay entre los alumnos, porque y más que todo en lo económico, porque los chicos quizás de la escuela privada no tuvieron muchos problemas, pero yo que estoy en una escuela estatal de un barrio que es muy vulnerable, como todas las escuelas, porque en la actualidad las escuelas estatales tenemos diferentes dificultades, ya no hay una característica específica de cada escuela, porque las escuelas del centro también estamos pasando, hay chicos que son muy humildes y otros chicos que son de clase social media o alta, depende del lugar que se elija, ¿no? Pero bueno, esto ha puesto visible las diferencias que hay entre los alumnos también, porque hubo chicos que tenían soporte tecnológico para estudiar y llevar a cabo sus materias en la virtualidad y otros que no. Hubo chicos que tienen un espacio, un lugar específico para estudiar y otros que no. Hay chicos que solo se focalizan en su estudio y otros que no, porque tienen que ayudar y trabajar en la familia. Así que bueno, es bastante difícil. Pero de todo esto, no sé si un mensaje o un deseo, que yo lo comparaba con mi paso por el sistema educativo. Y si bien son diferentes problemas, porque en aquel entonces estaba el tema del recurso económico, que también ahora en la actualidad existe. Mi familia, como les repito, vengo de familias muy humildes, trabajadoras, pero estaba el tema de la conectividad que no lo teníamos. También teníamos una ley de educación que en aquel entonces, en los años 70 todavía estaba la primera ley de educación. Después, cuando ya fui docente, transité por la Ley Federal de Educación. Bueno, y en la actualidad, con la actual ley que tenemos, que es muy rica, muy ambiciosa, pero que muchas veces no hemos llegado a concretar todo lo que se estipula o todos los objetivos que percibe esa ley. Así que, y esto de la conectividad hace muchísimo tiempo
que venimos con los tropiezos, que comenzamos, no comenzamos, y hubo docentes que sí lograron, como lo repito, y otros que no. Entonces, yo creo que de todo esto, más allá de un anhelo, un deseo, es que al final, cuando nos podamos reencontrar, es poder mejorar un poquito nuestros pasos por el sistema educativo como docente y poder combinar esta autonomía que han logrado los chicos en esta etapa de aislamiento, porque ellos solo han podido gestionar su educación. Yo en este mensaje, más que todo, quiero agradecer y recordar a la memoria de mis padres por su esfuerzo, por su sacrificio, a mi familia, que también me acompañó muchísimo, y también a mis grandes maestros, que fueron mis grandes referentes, que son los maestros del pueblo, mandarles un saludo a ellos y también a mis compañeros y amigos de la infancia, también a mis compañeros, porque se me van a enojar, de la secundaria, que finalicé en Chepe y que aún a pesar de tantos años seguimos manteniendo ese vínculo, ese contacto, que decimos que somos hermanos del corazón. Qué emotivo, la verdad que seguro que más de uno hizo emocionar, algún lagrimón por ahí, así que le queremos agradecer. Muchísimas gracias, profe.